Buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo de RTVC Noticias. A esta hora se lleva a cabo la audiencia en Justicia y Paz de Salvatore Mancuso. Mauricio Pichot, usted desde hace unos minutos está al pie de esa audiencia. Lo saludo. ¿Qué ha trascendido hasta este momento? Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. La situación es la siguiente. La audiencia comenzó este viernes 1 de marzo, en principio cuando la defensa del señor Salvatore Mancuso y él mismo pidieron su libertad a prueba. La Fiscalía General de la Nación no se opuso a esta petición. Sí lo hizo la Procuraduría General de la Nación. Entre las víctimas hay división en relación con si se debe o no dejar en libertad al señor Mancuso. Después de las 2 de esta tarde reinició esta audiencia este lunes y con las mismas peticiones del pasado viernes. Hoy se debería tomar una decisión en ese sentido por parte de la jueza de ejecución de penas de un tribunal de justicia y paz. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en la audiencia. Doctora Daisy, ¿me confirma que recibió el memorial? Sí, señora, y yo también le di esta mañana a las 9:26 de la mañana, di traslado del documento. Bueno. ¿Me puede conceder el uso de la palabra? No, ¿para qué, doctora Magali? Doctora Pilar, no, solamente era para decirle que yo envié un link el 1 de marzo y que en el link están todos los informes enviados al juzgado. Pero ahí no hay ningún informe, ahí es una certificación de bienes que además no suscribe la doctora Daisy, sino su fiscal de apoyo y que es de fecha 27 de febrero y no es el informe que alude la defensa, que hace referencia a lo que presentó oralmente en la primera sesión la fiscal de bienes que hemos mencionado. Vamos a leer la decisión Asuntos por decidir. Sobre la tercera solicitud de libertad a prueba demandada por la defensa técnica suplente del postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez y demás decisiones derivadas de ese pronunciamiento. Consideraciones del despacho. Previamente existen otros acápites que no voy a leer, como son la actuación procesal que todos conocen, la sustentación y las intervenciones que se hicieron en esta audiencia. Consideraciones del despacho. De conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 975/2005, modificado por el artículo 28 de la Ley 1592 de 2012, y 2.2.5.1.2.2.21 del decreto 1069/2015, este juzgado es competente para pronunciarse sobre la viabilidad de la tercera solicitud de libertad a prueba elevada por la defensa técnica suplente del postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez, así como frente a los demás aspectos derivados de esa decisión. Situación jurídica actual del postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez. Se precisa que el 27 de febrero del año en curso, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional DIJÍN dejó a disposición de este proceso acumulado a Salvatore Mancuso Gómez por tener con ocasión del mismo orden de captura vigente con fines de extradición y notificación roja a Interpol, quien en esa fecha fue entregado por el personal del Grupo de Control Migratorio especializado regional en el Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en esta ciudad capital, mediante acta 2024-71, 2024-2051, luego de ser repatriado a este país en calidad de deportado en un vuelo procedente de Estados Unidos. En consecuencia, mediante auto del anterior 27 de febrero, se indicó que el mismo era requerido con ocasión de este proceso en el que tiene actualmente acumuladas las penas impuestas en 3 fallos parciales transicionales, atendiendo la vigencia de la orden de captura con fines de extradición y notificación roja a Interpol, librada con el oficio número 176 del 14 de agosto 2020 por la magistrada Alexandra Valencia Molina de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de segunda instancia del 11 de agosto del 2020,
la cual fue reiterada por esta oficina judicial en las decisiones del 23 de febrero anterior y 6 de marzo del 2023, que fue confirmado este último integralmente el 19 de julio del 2023 por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, siendo ponente la misma magistrada mencionada. En consecuencia, se dispuso librar la correspondiente boleta de encarcelamiento ante la dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario con alta y media y mínima seguridad de Bogotá, La Picota, donde está actualmente recluido. Es decir, que Mancuso Gómez, desde el 27 de febrero anterior, está privado de la libertad a disposición de este proceso. 5.2. Estado de judicialización de los hechos por los que tiene que responder Salvatore Mancuso Gómez, tramitados bajo el marco de la Ley 975/2005, medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva vigentes actualmente con ocasión de otros procesos transicionales en curso y requerimientos judiciales vigentes en la justicia ordinaria. Dio cuenta la fiscal 46 delegada ante el tribunal respecto de los hechos por los que tiene que responder Salvatore Mancuso Gómez, perpetrados durante y con ocasión de su militancia en los bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fuera de los 3 procesos transicionales con sentencia parcial en firme cuyas penas fueron acumuladas por este despacho a través de los autos emitidos el 27 de febrero de 2019 y 23 de febrero del 2024 que se encuentran en firme, cursan en su contra adicionalmente varios procesos parciales transicionales que se encuentran en diferentes etapas sin fallo transicional parcial en firme, algunos con solicitud de imputación, otros con formulación de imputación, en audiencia concentrada o lectura de sentencia, que aproximadamente comprenden 65.067 hechos y por los que se emitirán eventualmente 45 sentencias parciales transicionales adicionales en su contra, a lo que se suma que no ha terminado de versionar. En principio le faltan aproximadamente 800 hechos. Habiendo precisado la delegada que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla certificó el 26 de febrero de 2024 que Salvatore Mancuso Gómez tiene vigentes 33 medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva no sustitutivas que a continuación se relacionan y relacionamos las 33 medidas que se indican en la certificación de la cual se corrió traslado a los sujetos procesales y que no voy a leer, en las que se señala la fecha de imposición de la medida, el frente que dio lugar a la misma y la fiscalía que solicitó esta. Por otra parte, que el 27 de febrero del 2024, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá certificó que Mancuso Gómez tiene vigentes las 14 medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva que se relacionan a continuación, las cuales tampoco voy a leer, como quiera que todos cuentan con la copia de la certificación de la Secretaría de esa sala donde se relacionan las mismas, donde se indican los mismos datos atrás referidos respecto de la imposición de esas medidas privativas de la libertad. Con la precisión que este despacho, como lo alegó el Ministerio Público, no tiene competencia para suspender las medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva que tiene actualmente vigente Salvatore Mancuso, que han sido impuestas con ocasión de otros procesos transicionales que tienen curso en diferentes etapas, donde no cuenta con fallo parcial transicional en firme, correspondiendo esos pronunciamientos a los magistrados con función de control de garantías que las impusieron adscritos a las salas de justicia y paz de los tribunales de Barranquilla y Bogotá. Y finalmente, respecto al orden de capturas vigentes con ocasión de procesos adelantados en la justicia ordinaria, señaló la fiscal 46 delegada ante el tribunal que efectuada la verificación en los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación, no reporta órdenes de captura vigentes en contra de Mancuso Gómez,
curso a un proceso que se adelantó en la unidad de lavados activos radicado con el número 110016.0002015-01599, cuyo conocimiento estaba a cargo del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena por el delito de lavado de activos, el cual se encontraba en audiencia preparatoria y fue remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se encuentra desde el año 2018. 5.3 sobre la tercera petición de libertad a prueba. Como quiera que el pasado 27 de febrero el postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez fue repatriado a Colombia en calidad de deportado proveniente de Estados Unidos y luego de ser puesto a disposición de esta actuación se encuentra actualmente privado de la libertad en el complejo carcelario y penitenciario con alta, media y mínima seguridad de Bogotá, COBOC, La Picota. A disposición de esta actuación acumulada, es procedente analizar la viabilidad de conceder la libertad a prueba. En consecuencia, tenemos que los únicos dos presupuestos positivos establecidos para viabilizar la misma, establecidos en la Ley 975/2005, están previstos en el inciso cuarto del artículo 29, que prevé, cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia, se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta. Como se sabe, el postulado Salvatore Mancuso Gómez en este proceso tiene actualmente acumuladas las penas impuestas en 3 fallos parciales transicionales emitidos el 31 de octubre de 2014, el 20 de noviembre de ese mismo año y el 13 de diciembre del 2022, los 2 primeros por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, siendo magistradas ponentes las doctoras Alexandra Valencia Molina y Lester María González Romero en los radicados 2006-808 con número interno 2016-019 y 2014-0027 con número interno 2018-042 y el último proferido por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, siendo magistrado ponente el doctor José Haxel de la Pava Marulanda, radicado 2020-007, número interno 2023-077, habiéndosele fijado mediante auto del pasado 23 de febrero una pena principal definitiva acumulada de 480 meses de prisión, esto es 40 años de prisión, multa equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 240 meses, manteniéndosele la pena alternativa de 8 años de prisión. Adicionalmente, resulta relevante traer a colación que esta es la tercera oportunidad en la que se pronuncia este despacho sobre la viabilidad del Instituto de la Libertad a Prueba respecto de Mancuso Gómez, habiendo adoptado decisiones sobre el particular de primera instancia el 25 de noviembre de 2019 y 6 de marzo del 2023, resaltando que aunque la primera decisión en la que se le concedió la libertad a prueba fue revocada por el ATUEN, mediante proveído del 11 de agosto del 2020 emitido por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, siendo magistrada ponente la doctora Alexandra Valencia Molina, con salvamento de voto de la magistrada Oder Adir Hernández Roa. Esa determinación no se fundamentó en que la magistratura no compartiera la conclusión relacionada con que para esa fecha se consideraban cumplidos los factores objetivos y subjetivos previstos en la norma jurídica atrás referida, que establece esos 2 únicos presupuestos para el otorgamiento de la libertad a prueba. Adicionalmente, el 6 de marzo del año anterior se emitió un segundo pronunciamiento de primera instancia sobre la libertad a prueba, en el que se resolvió negar esa pretensión porque para ese momento Mancuso Gómez no se encontraba privado de la libertad a disposición de este despacho. Como está acreditado, para ese momento Mancuso Gómez se encontraba en los Estados Unidos de América en detención administrativa en un establecimiento migratorio en el estado de Georgia, a disposición del Servicio de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos, agencia federal que hace parte del Departamento de Seguridad de ese país, a la espera de un pronunciamiento de un juez de migración frente a una solicitud de protección que elevó
porque consideraba que su permanencia en Colombia, en cárceles manejadas por el IMPEC, no ofrecía seguridad para su vida e integridad, con fundamento en la Convención de Naciones Unidas para la Tortura, demandando que lo enviaran a Italia por su condición de doble nacionalidad o le permitieran permanecer en Estados Unidos. Condición en la que estaba desde el 27 de marzo del 2020, fecha en que terminó de descontar la pena de 19 años de prisión impuesta el 30 de junio de 2015 por la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos de América por el cargo de narcotráfico relacionado con su participación en el concierto para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con la intención y a sabiendas que dicha cocaína iba a ser importada a los Estados Unidos en violación del título 21, 6, secciones 9634 y 960, como del título 18, sección segunda del Código de los Estados Unidos, que tuvo como temporalidad entre enero de 1997 hasta el 17 de septiembre de 2002, lapso durante el cual Mancuso Gómez militaba activamente en la organización criminal denominada Autodefensas Unidas de Colombia, habiéndose acreditado la conexidad entre esa conducta con su vinculación a la misma. Sanción que empezó a descontar en el referido país desde el 13 de mayo de 2008, fecha en la que fue extraditado al mismo por el gobierno nacional. Y pese a que se negó por la razón referida en esa segunda oportunidad la libertad a prueba, y aunque Mancuso Gómez no estaba en libertad por sustitución de las medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva que le han sido impuestas en actuaciones donde se emitieron los 2 fallos transicionales que eran los únicos frente a los cuales para ese momento este despacho había abocado conocimiento para su ejecución, se procedió a analizar la viabilidad de fijarle el término de libertad a prueba, el que se le estableció por un término de 4 años, luego de concluir que reunía los presupuestos del inciso 4, artículo 29 de la Ley de Justicia y Paz, difiriendo las decisiones consistentes en fijar el momento a partir del cual descontará el mismo y el establecimiento de las obligaciones que deberá cumplir durante ese lapso para cuando fuera repatriado a Colombia y dejado a disposición de esta actuación, como ocurrió el pasado 27 de febrero. Decisión en la cual se reiteró que el presupuesto objetivo establecido en el inciso 4 del artículo 29 de la Ley 975 se encontraba cumplido, como quiera que descontó el quantum de la pena alternativa que le fue impuesta en 8 años de prisión, que se computa a partir de la fecha de su postulación, la cual tuvo lugar el 15 de agosto de 2006, el cual descontó durante el tiempo que permaneció en Colombia privado de la libertad con posterioridad a esa fecha, que comprendió el lapso transcurrido entre el 1 de diciembre de 2006 y 13 de mayo de 2008, calenda en que fue extraditado, estando a disposición del proceso radicado con el número 2005-047, donde fue condenado el 18 de octubre de 2007 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión OIT de Bogotá a la pena de 40 años de prisión, como coautor de los delitos de homicidio del que fueron víctimas Auri Sá Marrugo, presidente de la subdirectiva de la Unión Sindical Obrera Uso, seccional Cartagena, y su escolta, Enrique Arellano Torres, en concurso heterogéneo con toma de rehenes, sumado al tiempo que estuvo privado de la libertad desde su extradición en Estados Unidos, descontando la pena impuesta en ese país atrás referida, que se dio por cumplida por las autoridades de ese país el 27 de marzo del 2020, superando ampliamente la pena de 8 años de prisión que le fue impuesta como pena alternativa. Conclusión que nuevamente fue acogida por el ACUEN en el auto de segunda instancia del 19 de julio del 2023, la cual fue evaluada por la magistratura en decisión del 11 de agosto de 2020, por lo que sobre el cumplimiento del presupuesto objetivo no hay discusión, como lo destacó la Procuraduría General de la Nación y lo expresaron al unísono en sus intervenciones todos los sujetos procesales. Frente al presupuesto subjetivo, establecido en el inciso 4 del artículo 29 de la Ley 975-2005, que hace alusión al cumplimiento de las obligaciones impuestas
en los 3 fallos parciales transicionales actualmente ejecutoriados, cuya vigilancia está a cargo de este despacho, cuyas penas están acumuladas, que concretamente consisten en, primero, suscribir un acta de compromiso por cada uno de los fallos con las específicas obligaciones señaladas en los mismos. Verificar actividades de resocialización a través de trabajo, estudio y enseñanza durante el tiempo de privación de la libertad. Tercero, allegar escritos de disculpas y publicarlos en diarios de amplia circulación nacional una vez se le autoricen las mismas, conforme lo dispuesto en los 3 fallos parciales transicionales, que tiene en firme, precisando que con ocasión del último la publicación debe incluir su compromiso de no incurrir en nuevas conductas que sean violatorias de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del ordenamiento penal colombiano. Tercero, participar en los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en la comisión de conductas punibles atentatorias contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a realizarse en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Atlántico, Guajira, Cesar, Bolívar, Antioquia, Santander y Norte de Santander, de resarcimiento y resignificación a las víctimas, en los cuales además deberá dirigirse de viva voz a las víctimas de los delitos de violencia basada en género y ofrecer manifestaciones de perdón por los daños colectivos. Quinto, prestar colaboración veraz y efectiva que contribuya con la localización de personas secuestradas o desaparecidas y de los cadáveres de las víctimas que tenga conocimiento. Tenemos que, como se dejó precisada en las 2 anteriores decisiones donde se efectuó el pronunciamiento correspondiente sobre su libertad a prueba, a la fecha, la mayoría de las anteriores obligaciones han sido cumplidas por parte de Mancuso Gómez, hasta donde le ha sido posible. Le queda pendiente participar en múltiples actos de disculpas a los que deberá concurrir con los propósitos mencionados cuando sean organizados por la Dirección Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y autorizados previamente por esta oficina judicial. Efectuar únicamente la publicación del último escrito de disculpas allegado con ocasión del último fallo parcial transicional en firme en un periódico de circulación nacional que aún no se le ha autorizado, a la espera del concepto técnico sobre el mismo, y acreditar que prestó toda la colaboración posible para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y de los cadáveres de las víctimas que tenga conocimiento, que deberá acreditar en debida forma en el momento procesal correspondiente. Es decir, que a la fecha se puede afirmar que ha cumplido las obligaciones impuestas en las sentencias parciales referidas. Ahora bien, como el postulado condenado parcialmente no solamente debe dar cumplimiento a las obligaciones expresamente impuestas en la sentencia, sino que además debe establecerse para el momento de concederle la libertad a prueba, que sigue cumpliendo o atendiendo a aquellas determinadas en la Ley 975/2005, a la cual se sometió voluntariamente. Es decir, que se trata de compromisos cuya atención se deben verificar permanentemente a lo largo de la judicialización de las conductas delictivas por las que tiene que responder en virtud de su acogimiento voluntario al beneficio de esa normatividad, hasta que cuente con todas las sentencias parciales transicionales que le correspondan y se le extingan las penas ordinarias impuestas en las mismas. Tenemos que el comportamiento consistente en satisfacer la verdad respecto de todos los hechos en que participó durante su militancia en los bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María, ha sido certificado en este momento procesal por las diferentes fiscalías que documentan los hechos que perpetró durante su militancia en las mismas, por lo que hasta ahora debe entenderse cumplido el mismo. Y como algunos apoderados de víctimas han expresado su incertidumbre frente al cumplimiento de este compromiso,
con ocasión de su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz y develación de información, se precisa que a los fiscales delegados ante el Tribunal de la Unidad de Justicia Transicional referidos les corresponde, como se dijo, estar valorando permanentemente el cumplimiento de ese compromiso y de considerar en algún momento que hay elementos de juicio para tener incumplido el mismo por la circunstancia aducida o por cualquier otra, les corresponderá hacer las solicitudes legalmente establecidas frente a la eventual desatención del mismo. Sobre el compromiso de entrega de bienes. Tenemos que la fiscal 29 delegada ante el Tribunal del Grupo de Persecución de Bienes recientemente a cargo de la responsabilidad de adelantar las labores de persecución de bienes y de certificar el cumplimiento del mismo respecto del postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez, refirió oralmente en la audiencia de sustentación llevada a cabo el pasado 1 de marzo que producto de las labores de persecución tiene en investigación aproximadamente 100 bienes y que a algunos de los que han sido objeto de persecución se les han impuesto medidas cautelares, pero se encuentran en trámite de incidente de oposición. No obstante ello, que no cuenta actualmente con elementos de juicio para afirmar en este momento procesal que haya incumplido ese compromiso y que cerró versión en materia de bienes hasta enero del 2024, concepto que fue avalado por la Procuradora 24 Judicial 2 Penal destacada ante esa Fiscalía desde hace 6 meses, por lo que a juicio de este despacho, con base en esas manifestaciones, no se puede concluir en este momento procesal que el postulado referido haya incumplido el compromiso de entrega de bienes. Pero deben hacerse las siguientes observaciones. La Ley 975/2005 entró en vigencia el 25 de julio de ese año, es decir, hace cerca de 19 años. Mancuso Gómez fue postulado desde el 15 de agosto de 2006, han transcurrido más de 17 años. La primera sentencia parcial transicional emitida en su contra le quedó en firme el 16 de noviembre de 2015, hace 8 años, mientras que la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía General de la Nación fue creada con la resolución 1194 del 3 de mayo de 2012, hace 12 años. Así las cosas, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia de las situaciones mencionadas, como ha quedado de manifiesto, hasta enero de este año, y lo indico en el auto entre comillas, Mancuso Gómez al parecer cerró versión en materia de bienes según lo expresado por la Fiscalía 29 delegada ante el Tribunal, aunque en certificación expedida el 28 de septiembre del 2022 por la Fiscalía 35 delegada ante el Tribunal del Grupo de Persecución de Bienes, que tenía para ese momento a cargo la verificación de ese compromiso, dio cuenta que había cerrado versión en materia de bienes el 21 de julio de 2022. Subrayado, entre comillas, esa fecha que obra dentro de la actuación en el folio 255 del cuaderno de seguimiento número 27 del radicado interno 2016-019. Y según lo indicado por la Fiscalía 29 delegada ante el Tribunal a cargo actualmente de las labores de persecución de bienes de Salvatore Mancuso Gómez y ratificado por la Procuradora 24 Judicial 2 Penal destacada ante ese despacho, a pesar de la ardua labor, aún no cuentan con un concepto final respecto del cumplimiento del compromiso de entrega de bienes, a lo que se suma que, como lo refirió uno de los apoderados de víctimas, el informe presentado sobre el particular deja muchas dudas sobre la efectiva atención de ese compromiso, como respecto de la oportunidad y celeridad que debe imprimírsele a esas labores a fin de garantizar que los bienes no se oculten o pasen a manos de terceros de buena fe y en últimas con ello no se pueda reparar a las miles de víctimas al haberse informado que tienen
aún más de 100 bienes en investigación, destacando que la Procuraduría General de la Nación en su intervención echó de menos las resultas de la línea de investigación o actuaciones derivadas con ocasión de lo expresado por la magistratura en la sentencia parcial transicional del 2 de diciembre de 2010, emitida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá, con radicación 2006-8281, siendo magistrada ponente la doctora Olga Teresa Jiménez López, en la que condenó parcialmente al postulado Jorge Iván Laverde Zapata, en la que se indicó lo siguiente, comillas. Aparte 406. Frente al primer problema planteado y recordando lo mencionado por la Corte Constitucional en la citada sentencia C-370 de 2006, en el sentido que los grupos armados organizados a los que se refiere la Ley 975 y sus líderes hacen parte de complejas estructuras y organizaciones y que los bienes obtenidos ilícitamente han sido escondidos o trasladados a testaferros o incluso a terceros de buena fe a través de los cuales lavan los correspondientes activos, la Sala quiere reiterar a la Fiscalía la necesidad de conformar una unidad con dedicación exclusiva al análisis de operaciones financieras nacionales e internacionales, exhibido de títulos y lavado de dinero, identificación de bienes en cabeza de terceros e identificación de hectáreas de tierras despojadas a las víctimas, no solo de desplazamiento forzado, sino todas aquellas que se vieron en la necesidad de negociar por precios irrisorios a causa del conflicto armado. Una vez se conforme ese grupo especial, deberán presentar informe, puntos suspensivos, mencionó la delegada del Ministerio Público, numeral 407 de la decisión. La clase de bienes mencionados en el anterior párrafo existe, dice la Sala de Conocimiento. Y así lo dejó ver el mismo postulado Salvatore Mancuso. Por favor, doctora Magali, cierra el micrófono. Ay, doctora. ¿Hace interferencia? Y así lo dejó ver el mismo postulado Salvatore Mancuso, quien en su intervención telefónica dijo que si le dan suficientes garantías para los testaferros, él entregaría inmuebles por valor de más de 5 o 6 millones de dólares, siempre que se beneficie a quienes los tienen en ese momento con el principio de oportunidad, y se transcribe la intervención vía telefónica de Salvatore Mancuso en sesión del 8 de julio de 2010 a las 3:15 de la tarde ante esa sala. Por la relevancia de las manifestaciones sobre el particular expresadas por el postulado condenado Mancuso Gómez de viva voz en una audiencia pública celebrada ante la magistratura, al haberse comprometido, según su dicho, comillas, si se le dan suficientes garantías para los testaferros, él entregaría inmuebles por valor de más de 5 o 6 millones de dólares, siempre que se beneficie a quienes los tienen en este momento con el principio de oportunidad, cierra comillas. Es decir, que anunció la existencia en manos de testaferros de bienes avaluados en una suma significativa, manifestación que representa para el resarcimiento integral de las víctimas en lo relacionado con el pago de las indemnizaciones que le han sido reconocidas y las que se les sigan reconociendo a futuro a otras personas en otros fallos parciales transicionales que también fueron víctimas de su actuar criminal, para las cuales la entrega de esos bienes representa una necesidad latente, por lo que se considera necesario precisar que sobre las resultas de esa línea de investigación y actuaciones verificadas a partir de esa manifestación del aquí sentenciado parcialmente, realizada hace más de 13 años,
habrá de referirse expresamente la Fiscalía 29 delegada ante el Tribunal del Grupo de Persecución de Bienes, como la Procuradora 24 Judicial 2 Penal destacada ante ese despacho, en la próxima audiencia de seguimiento a medidas de reparación que tendrá lugar con ocasión de los 3 fallos parciales transicionales que por su firmeza actualmente vigila este juzgado y cuyas penas se encuentran acumuladas, que se llevará a cabo concretamente respecto del radicado interno 2006-019, donde se emitió sentencia parcial el 31 de octubre de 2014, siendo magistrada ponente la doctora Alexandra Valencia Molina, que corresponde a la 11ª audiencia de seguimiento a las medidas de reparación dispuestas en el mismo de manera virtual, para lo cual se fijó como hora y fecha el jueves 18 de abril de 2024 de 9 a 1 de la tarde. Y como de lo expuesto inequívocamente se colige la falta de celeridad y oportunidad para el adelantamiento de las labores de persecución de bienes por parte de la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de los esfuerzos que en materia de persecución de bienes ha venido reportando en los últimos 2 años, pero como solamente son 9 despachos los que conforman esa unidad, que tienen a cargo el alistamiento de bienes entregados u ofrecidos y las labores de persecución respecto de la totalidad de exintegrantes de los aproximadamente 35 bloques y del número plural de estructuras que los conformaron, que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de la Colombia, en las cuales militaron aproximadamente 30.000 hombres, recordando que todos ellos, desmovilizados o no, postulados o no, excluidos o fallecidos, vienen siendo condenados solidariamente al pago de las indemnizaciones. Actividades que inequívocamente implican una compleja labor por el número de exintegrantes de las mismas. Y como está documentado en cada una de las audiencias de seguimiento que esta oficina judicial ha adelantado a la fecha con ocasión de los 78 fallos parciales transicionales ejecutoriados que vigila, que en un 99% son parciales, emitidos por las salas de conocimiento de justicia y paz de los tribunales de Barranquilla, Medellín y Bogotá, que es generalizado que frente a máximos responsables, como es el caso de Mancuso Gómez y de los demás excomandantes que ocuparon ese rol en las diferentes estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, como respecto de la mayoría de postulados exmilitantes de esa organización criminal que desempeñaron diferentes funciones, algunos de ellos como encargados de las finanzas, que tienen una o más sentencias parciales emitidas en su contra en firme, aún no se cuenta con un informe final en materia de persecución de bienes, luego de más de una década de tener a cargo esa función misional, la Unidad de Persecución de Bienes debe reiterarse el requerimiento efectuado sobre el particular por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá en el auto emitido el 28 de septiembre de 2019, siendo magistrada ponente la doctora Audi Teresa Jiménez López, en el que otras determinaciones se adoptó la siguiente, que no solo se estableció como una responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, sino también del Ministerio Público. Comillas. Segundo, requerir a la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía General de la Nación mayor esfuerzo en el seguimiento e identificación de los bienes involucrados en el proceso de justicia y paz, con el propósito de garantizar más recursos dirigidos a la reparación integral a las víctimas. Dicha labor contará con el apoyo y vigilancia activa de los delegados de la Procuraduría General de la Nación,
acorde con las facultades del artículo 28 de la Ley 975/2005. Por lo que a fin de que se adopten las decisiones que correspondan y para contar en el corto plazo con conclusiones definitivas en materia de persecución de bienes respecto de los postulados mencionados y de la totalidad de militantes de la mencionada organización criminal, que se repite, no solo se presenta respecto de Salvatore Mancuso Gómez, sino en general de todos quienes fungieron como comandantes de las diferentes estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, como de los demás exintegrantes que desempeñaron diferentes roles, algunos de ellos ocupando el de financieros, que son los resultados que las víctimas y sus apoderados reclaman con vehemencia desde hace varios años. Con el propósito, se reitera, que se garantice la celeridad y oportunidad, ya que muchas de las víctimas vienen falleciendo y ven hoy en día truncadas las expectativas del pago del 100% de las indemnizaciones que les vienen siendo reconocidas por la magistratura en los fallos transicionales. Lo anterior, porque en la mayoría de los casos, las víctimas incluidas en sentencias transicionales en firme tan solo han recibido el porcentaje que es posible cancelar con recursos del presupuesto general de la Nación, en virtud de la subsidiariedad con la que concurre el Estado, y algunas pocas han recibido unos porcentajes muy bajos cancelados con recursos propios, es decir, provenientes del producto de la monetización y o administración de los bienes obtenidos por entrega o persecución, pagos que con los recursos públicos referidos no alcanza a cubrir generalmente sino el 3 y 5% de las sumas reconocidas como indemnización, y en el mejor escenario hasta el 10%, y los saldos que corresponden en su generalidad al 95% o más de los montos reconocidos, teniendo en cuenta el valor aproximado comercial de los bienes entregados a la fecha al Fondo para la Reparación a las Víctimas respecto de cada una de las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, por entrega o denuncia de los postulados y por persecución, de acuerdo a sus avalúos, en la mayoría de los casos no alcanzarán a cubrir por estructura ni el 3% de los valores adeudados a las víctimas por el concepto aludido, a lo que se suma que con el paso del tiempo aumenta el número y por ende el valor adeudado con recursos propios, ya que, como se sabe, a la fecha no se han emitido la totalidad de fallos transicionales que corresponden, y en el caso de Mancuso Gómez se ha indicado que le faltan aproximadamente 45 sentencias parciales transicionales, donde le incluirán más o menos 70.000 hechos, fuera de los 3 fallos de esa naturaleza que tiene en firme. Por lo que se comunicará lo relacionado con esta problemática y los requerimientos referidos a la actual fiscal general de la Nación encargada, como a la funcionaria que se posesione en propiedad en ese cargo, al director de la Unidad de Persecución de Bienes, a la fiscal 29 delegada ante el tribunal adscrita a esa unidad, a la señora Procuradora General de la Nación y a la Procuradora 24 Judicial 2 Penal, para que en procura de las garantías de los derechos de las víctimas y precaver una eventual responsabilidad patrimonial del Estado, se adopten con oportunidad y celeridad las determinaciones que enerven esta situación, la cual cabe precisar que de manera reiterativa, desde hace varios años, ha sido puesta en conocimiento de esas dependencias por este despacho. Y finalmente, se tiene que, frente al cumplimiento del compromiso de no repetición que la Fiscalía 46 delegada ante el Tribunal ha afirmado en este estadio procesal, que revisados los sistemas de información de esa entidad, Salvatore Mancuso no registra requerimientos vigentes actuales por investigaciones adelantadas por la actualización de conductas punibles dolosos después de su desmovilización, por lo que a la fecha se tiene por cumplido ese compromiso.
por lo que al encontrarse satisfechos los dos únicos presupuestos legales establecidos para el efecto, se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de 4 años, que se le estableció anteriormente en ese lapso en el auto de primera instancia del 6 de marzo del 2023, que fue integralmente confirmado por el ACUE en el 19 de julio del 2023 con ocasión de este proceso, donde tiene actualmente acumuladas las penas impuestas en los 3 fallos parciales transicionales ejecutoriados atrás referidos, término que empezará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que recobre la libertad. Precisando que el precedente horizontal, en casos como el que nos ocupa, es decir, frente a postulados que no se encuentran gozando de la libertad por sustitución de medida de aseguramiento con fundamento en el artículo 18A de la Ley 975 y están privados de la libertad, es fijar el descuento del término de libertad a partir del día siguiente al que recobren la libertad, como quiera que solo podrá descontarse válidamente mismo cuando se materialice la misma, a diferencia de los postulados que se encuentran gozando de libertad por sustitución de medida de aseguramiento, privativa de la libertad cuando se establece el mismo, por lo que no se accede a la pretensión de la defensa en el sentido de que se establezca, en el caso de Mancuso Gómez, que el mismo se descontará a partir de la ejecutoria de este auto. Ahora bien, atendiendo que Salvatore Mancuso Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.892.624 de Montilla, Córdoba. Doctora Beatriz, ¿me precisas la cédula de su representado, sí? Sí, señora magistrada, esa es la principio. Pues, actualmente se encuentra privado de la libertad en el complejo carcelario y penitenciario de alta, media y mínima seguridad de Bogotá, Coboc. La Picota se librará ante el señor director de ese establecimiento boleta de libertad a prueba a favor de este, adjuntando copia de esta decisión para su conocimiento y fines pertinentes, la que se remitirá vía correo electrónico a la oficina asesora jurídica de ese penal a través del correo institucional habilitado oficialmente por la rama judicial para esta oficina judicial, la que podrá ser confirmada por el asesor jurídico de este despacho, boleta en la que se indicará expresamente que el acto liberatorio a prueba se producirá siempre y cuando Mancuso Gómez no sea requerido por otra autoridad de policía judicial, precisándole que como la fiscal 49 delegada ante el tribunal ha manifestado que Salvatore Mancuso Gómez tiene actualmente 33 medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva impuestas por el magistrado con función de control de garantías de Barranquilla y otras 14 por los magistrados con función de control de garantías de Bogotá con ocasión de otras actuaciones transicionales parciales en curso que no cuentan con fallo ejecutoriado y atraviesan distintas etapas procesales que se relacionaron en la capítulo .52 de este proveído, conforme las certificaciones emitidas por las secretarías de las salas que pertenecen a esos despachos, el 26 y 27 de febrero de 24, respectivamente, lo procedente como consecuencia de la concesión de la libertad a prueba con ocasión de este proceso es dejarlo a partir de la fecha a disposición en el establecimiento carcelario donde se encuentra privado de la libertad del magistrado con función de control de garantías de Barranquilla para lo de su cargo. Determinación que se comunicará a esa oficina judicial y a los directores del IMPEC y del complejo carcelario y penitenciario con alta, media y mínima seguridad de Bogotá para los fines legales pertinentes. Adicionalmente, se remitirá al asesor jurídico del citado establecimiento penitenciario la diligencia de compromiso referida, la que deberá imprimirse en 2 ejemplares, la diligencia de compromiso que se indicará más adelante, la que deberá imprimirse en 2 ejemplares, uno para que sea debidamente diligenciado y suscrito por el postulado condenado Mancuso Gómez y el referido funcionario la remita al correo electrónico de este juzgado a la mayor brevedad posible y el otro para que el sentenciado lo conserve.
5.4 obligaciones a cumplir durante el término de libertad prueba. La libertad prueba que entrará a gozar Salvatore Mancuso con ocasión de este proceso acumulado está sujeta a previa suscripción de diligencia de compromiso en la que se obligue a, y por favor, Salvatore, presta mucha atención a las obligaciones que le voy a leer. Primero, la no repetición e incursión en nuevas conductas delictivas y, por el contrario, promover actividades dirigidas a la consecución de la paz y reconciliación nacional conforme lo dispuesto en las 3 sentencias parciales transicionales emitidas el 31 de octubre de 2014, el 20 de noviembre de ese mismo año, el 13 de diciembre del 2022, las 2 primeras por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, siendo magistradas ponentes las doctoras Alexandra Valencia Molina y Esther María González Romero, y la última por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, siendo magistrado ponente el doctor José Jackson de la Pava Marulanda. Segundo, a presentarse cada 3 meses ante la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, Antioquia, durante el término de libertad prueba, como quiera que Mancuso Gómez indicó que fijará su domicilio en esa ciudad, debiéndose librar despacho comisorio para el efecto. Tercero, no desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, en los que tuvo lugar su accionar criminal, sin que sea previamente autorizado por esta oficina judicial, compromiso frente al cual, en una parte incluido más adelante en este auto, se indicarán las razones que motivan esta restricción. Cuarto, informar a este juzgado durante el periodo de prueba impuesto, así como a la Fiscalía que esté conociendo de otros procesos que se le adelanten con ocasión de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, y a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz que conozca los mismos, cualquier cambio de domicilio con 30 días de anticipación, con la finalidad que este despacho se pronuncie sobre su viabilidad y le precise el lugar donde deberá seguir haciendo sus presentaciones, a menos que se trate de una causa de fuerza mayor debidamente justificada, dirección de residencia que deberá informar al juzgado Mancuso Gómez dentro de los 10 días calendarios siguientes a que recobre la libertad, en forma clara y legible, así como su correo electrónico de notificación y número fijo y o celular. Quinto, vincularse y participar de manera obligatoria en el proceso de reintegración liderado por la Agencia para la Reintegración y la Normalización, o la entidad que cumpla sus funciones, conforme lo previsto en el artículo 95 del decreto 11 de 2013, debiéndose reportar para el efecto a esa entidad dentro de los 30 días siguientes calendario al día en que se ha dejado en libertad, comunicándose al teléfono 018.000 911516 a efectos de coordinar su vinculación al grupo territorial de la ARN más cercano a la ciudad donde fijó su domicilio, para dar comienzo al referido proceso de reintegración, entidad a la que se le comunicará esta decisión para lo de su cargo. Sexto, no salir del país sin previa autorización de este juzgado. Séptimo, no realizar conducta o acto que atente contra los derechos de las víctimas, ni verificará conductas que puedan ser consideradas como apología a la organización criminal de la que se desmovilizó o de cualquier otra. Octavo, como quiera que hasta ahora las sentencias transicionales que tienen firmes son parciales, deberá asistir a todas las citaciones a diligencias judiciales a las que sea convocado por la Fiscalía General de la Nación o las salas de justicia y paz del país, y cumplir con las determinaciones que en su contra se emitan en los otros fallos de la naturaleza referida, que se emitan con ocasión de las actuaciones que se le adelantan bajo el marco de la Ley 975/2005. Noveno, a no tener y portar armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas militares. Décimo, además, el postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez se comprometerá a cumplir la totalidad de obligaciones contenidas en los 3 fallos transicionales parciales que tienen firme y que a la fecha no ha podido atender por causas que no le son atribuibles, las cuales quedaron precisadas en la motivación de esta providencia. Adicionalmente, el juzgado le hace, Salvatore tiene dudas sobre sus obligaciones, aunque más adelante le voy a explicar por qué la restricción.
Gracias, señoría. ¿Tiene alguna duda? No, señoría. ¿Le quedan claras? No, ¿Le quedan claras? me quedan muy claras, señoría. Muchas gracias. Además, el juzgado le hace saber al postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez que cumplía las anteriores obligaciones, como las que se le impongan en otros fallos parciales transicionales que en su contra se emitirán y transcurrido el periodo de prueba en el momento procesal pertinente se le declararán extinguidas las penas ordinarias impuestas en los mismos. En caso contrario, es decir, ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en las sentencias parciales transicionales proferidas en este proceso y las que se emitan en su contra de igual naturaleza, como en esta providencia, le acarreará como consecuencia la revocatoria de la libertad a prueba concedida en la fecha y se le ordenará que cumpla la totalidad de la pena principal acumulada que se le fijó en 480 meses de prisión, esto es 40 años de prisión, conforme lo previsto en el inciso quinto del artículo 29 de la Ley 975/2005. 5.5. Restricción de movilidad en los departamentos donde tuvo lugar el accionar criminal del postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez. Como se relacionó al establecer las obligaciones que Salvatore Mancuso Gómez habrá de cumplir durante el término de libertad a prueba, una restricción a la movilidad sin previa autorización de este juzgado en los departamentos donde tuvo lugar su accionar criminal, concretamente para desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Boletes y Apartadó, lugares que fueron indicados por la Fiscalía 46 delegada ante el tribunal, pese a que su defensa suplente memorial que radicó el 22 de febrero anterior demandó la revocatoria de esa restricción que se le impuso en el auto de primera instancia emitido el 25 de noviembre de 2019, donde este despacho se ocupó de la resolución de la primera petición de libertad a prueba. Argumentando como motivación la necesidad que tiene su representado de efectuar desplazamientos a lo largo y ancho del territorio nacional para cumplir el propósito de la gestoría de paz para la cual fue designado por el Gobierno Nacional mediante resolución número 244 del 14 de agosto del 2023, se indicarán las razones de esa determinación. En primer lugar, permítame un momentico, adviértase que conforme la resolución número 244 del 14 de agosto del 2023 expedida por la Presidencia de la República, donde se designa como gestor de paz a Salvatore Mancuso Gómez, expresamente en el numeral primero de ese acto administrativo, se señala que la finalidad de esa designación es que contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció su actividad criminal. Es decir, que en modo alguno se le faculta, por lo menos expresamente, para negociar, implementar los procesos de desarme o cualquier otra actividad de la que se derive la necesidad de transitar permanentemente por las zonas referidas, y si el Gobierno Nacional eventualmente considera que en ejercicio de esa gestoría Mancuso Gómez debe desplazarse a alguno de esos lugares, el Alto Comisionado para la Paz o en su defecto el sentenciado o su defensa, con una comunicación oficial expedida por el Gobierno Nacional en ese sentido, deberá, en el término de 5 días hábiles antes, solicitar a este despacho la autorización para el desplazamiento, indicando las fechas, lugares y actividades a realizar, y en audiencia pública, que podrá ser reservada, si hay lugar a ello,
Luego que los sujetos procesales ejerzan el derecho de contradicción, se le analizará la viabilidad de autorizar cada uno de los desplazamientos que se requieran para el efecto. Agregando que esa restricción en su caso concreto tiene en cuenta no solo el rol que tuvo Salvatore Mancuso Gómez en las Autodefensas Unidas de Colombia, donde está documentado que fue uno de sus fundadores, líderes y comandantes, por el que tiene que responder en virtud de su acogimiento voluntario al beneficio de la Ley 975/2005 por aproximadamente 80.000 hechos, en su gran mayoría por línea de mando, y que constituyen violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario como máximo responsable, a lo que se suma que con la misma se garantizan los derechos, y me refiero a la restricción, que con la restricción, se garantizan los derechos de millares de víctimas directas e indirectas que fueron sujetas pasivas de esa tragedia humanitaria a ser revictimizadas, como lo consideró el Ministerio Público, y fundamentalmente con el propósito de garantizarle en debida forma a Mancuso Gómez su seguridad personal, la cual de manera vehemente ha venido indicando él y su defensa que consideran presenta alto riesgo debido a los anuncios de sus aportes y contribuciones a la verdad que ha planteado en Justicia y Paz y en virtud de su solicitud como compareciente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Punto frente al cual adicionalmente se considera pertinente de oficio solicitar al director de la Unidad Nacional de Protección que proceda a efectuarle de manera inmediata un estudio de riesgo a Salvatore Mancuso Gómez, aunque esté privado de la libertad en el complejo carcelario y penitenciario de alta, media y mínima seguridad de Bogotá, para que con base en el resultado del mismo, desde el instante en que se materialice su libertad, se le garantice sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal en debida forma, debiéndosele remitir copia de esta decisión. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Penal del Circuito con función de ejecución de sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional resuelve. Mucha atención, buenas tardes, son las 3:41 de la tarde y hay decisión sobre la libertad de Salvatore Mancuso. En este momento sigue la audiencia liderada por la jueza Luz Marina Zamora ante el Tribunal de Justicia y Paz. Nos vamos de inmediato con nuestro periodista judicial, Mauricio Pichot, que tiene todos los detalles. Mauricio, ¿qué ha pasado hasta este momento? Buenas tardes. Angie, buenas tardes. Ha pasado que la jueza de ejecución de penas del Tribunal de Justicia y Paz, la doctora Luz Marina Zamora Buitrago, ha concedido la libertad condicional por 4 años al ex líder paramilitar Salvatore Mancuso. Habíamos entregado en algunos de los banners de RTVC en esta transmisión hace algunos minutos que esa decisión la estaría entregando la jueza en los siguientes minutos. Ha puesto algunas condiciones la jueza al señor Salvatore Mancuso después de anunciar la toma de esta decisión. Pero también ha dicho de manera importante que el señor Salvatore Mancuso ha cumplido en los compromisos que firmó, que suscribió, estando detenido en las cárceles de Estados Unidos, en donde estuvo desde mayo del 2008 y hasta el pasado 27 de febrero, cuando fue deportado a territorio colombiano. El señor Mancuso Gómez entonces podrá ejercer su labor de gestor de paz, que fue nombrado por el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta audiencia había comenzado el pasado viernes 1 de marzo en este juzgado de Justicia y Paz, y allí, como habíamos dicho hace algunos minutos, la Fiscalía General de la Nación no se ha opuesto a esta petición de la defensa del señor Mancuso, y del propio Mancuso sí lo hizo la Procuraduría General de la Nación, y había división
en las víctimas sobre esta decisión. Hay algunos compromisos que el señor Mancuso tendrá que suscribir para esta decisión condicionada, para esta libertad condicionada. La no repetición ni promoción de actos delictivos, promover las actividades relacionadas con la consecución de la paz. Cada 3 meses debe presentarse ante el despacho de Antioquia, Córdoba, Sucre, Atlántico, Necoclí, y ninguna de sus acciones en estos sitios tuvo su accionar criminal y deberá presentarse en los mismos a menos de que sea solicitado en otros sitios por las autoridades. Debe informar también sobre cualquier cambio de domicilio 30 días antes, a menos de que exista una causa justificada, 10 días hábiles en relación con este hecho, y vincularse de manera obligatoria a una ARL para el proceso de reintegración. No salir del país sin autorización y no realizar conductas en contra de las víctimas. Deberá asistir a todas las citaciones por las salas de justicia y paz de la Fiscalía, no tener ni portar armas de fuego. Mauricio, pero ¿cuáles son las condiciones que entregó la jueza para que él quedara en libertad? Esas, Angie, las que he leído hace algunos minutos, y también otras condiciones tienen que ver con que ella, la juez, le hace conocer sus obligaciones que debe cumplir según los otros fallos parciales. En caso de que no cumpla, de que falte a cualquiera de estos puntos, se hará una revocatoria de esta libertad condicional. Hay un elemento importante y es el que hemos venido contando desde el viernes de esta semana pasada, desde el 1 de marzo, y es que el señor Mancuso ha dicho que el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez lo extraditó en mayo del 2008, no porque estuviera delinquiendo, sino porque el entonces presidente Uribe quiso. Este fin de semana distintos medios de comunicación entregaron esa información con un documento, un derecho de petición que el señor Mancuso con sus abogados había interpuesto en su momento al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Se le concede pues la libertad condicionada al señor Salvatore Mancuso Gómez, el ex líder de los grupos paramilitares en Colombia, por 4 años. Mauricio, fueron varios temas que se tocaron en esta diligencia. ¿Qué va a pasar con los bienes? No, Angie, el señor Mancuso ya ha entregado, de acuerdo, la jueza hizo un inventario en esta audiencia. El señor Mancuso ya ha entregado algo más de 100 bienes para reparación de las víctimas. Es poco probable que por lo menos a nombre de él el señor Mancuso tenga algún bien inmueble todavía. Bueno, continuamos con la audiencia. En ese momento la jueza pide crear una unidad para avanzar en la entrega de los bienes. Sigamos escuchando a esa audiencia que está tomando en este momento decisión sobre Salvatore Mancuso. Conforme con su decisión, señoría, muchas gracias. La señora procuradora destacada ante la Fiscalía 29, ¿tiene algún recurso? Señoría, gracias. No existiendo recurso alguno contra las decisiones que esta tarde se adoptan, se entiende que quedan ejecutoriadas, libraremos las comunicaciones pertinentes y siendo las 3:46 de la tarde terminamos esta audiencia. Muchas gracias, señores. Igualmente, señoría. Gracias.
Extra, RTVC Noticias. Mucha atención porque conceden libertad condicional para Salvatore Mancuso. La jueza pidió que se cree una unidad para que él pueda entregar y pueda tener en este momento, le pidió ciertas condiciones para que él pueda quedar en libertad. Lo que dice es que se habló también del tema de expedición del auto. La libertad está sujeta al cumplimiento de unas obligaciones. En este momento nos acompaña Mauricio Pichot. Usted tiene toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Efectivamente, tal como informamos hace algunos minutos, la jueza de ejecución de penas Luz Marina Zamora Buitrago ha tomado esta decisión de conceder la libertad condicional al señor Salvatore Mancuso durante 4 años. Uno de los argumentos principales que presentó el hoy ex paramilitar es que él estuvo por más de 13 años, casi 16 años, preso en los Estados Unidos, que ya había cumplido como consecuencia de esa situación con la condena de Justicia y Paz, que son 8 años de este tribunal que fue creado precisamente en uno de los gobiernos del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez para procesar a los grupos paramilitares. Entonces ya no habrá ningún impedimento físico, por lo menos, para que el señor Salvatore Mancuso siga siendo gestor de paz, tal como lo nombró el presidente Gustavo Petro Urrego. Mauricio, pero hay varios temas que también, condiciones que entregó la jueza, entre ellas es que no puede desplazarse en ciertas regiones, por ejemplo, como Córdoba, Sucre, Apartado y Ituango. Ituango, sí. Angie, la no repetición ni promoción de actos delictivos es otra de las condiciones que le puso la jueza. Promover las actividades relacionadas con la consecución de la paz. Cada 3 meses debe presentarse ante el despacho de Antioquia. No podrá ir a las regiones que usted ya mencionó, que son los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico y las poblaciones de Necloquí y de Ituango. Esas son las condiciones, algunas de ellas, las que le puso la jueza Luz Marina Zamora Buitrago, y también que debe informar sobre cualquier cambio de domicilio 30 días antes, a menos de que exista una causa justificada. 10 días hábiles, Angie, y también el señor Mancuso deberá vincularse, afiliarse a una ARL para el proceso de reintegración a la sociedad, así como de no salir del país sin autorización. Señal Colombia con toda la información, la señal de la paz. Continuamos con las condiciones. No realizar conductas en contra de las víctimas. Deberá asistir a todas las citaciones por las salas de Justicia y Paz y de la Fiscalía. No tener ni portar armas de fuego. La jueza le hace conocer sus obligaciones que debe cumplir según los otros fallos parciales. La falta a cualquiera de estos puntos se hará. Si falta alguno de estos puntos, se le revocará la libertad condicional y cumplirá la totalidad de la condena, que son 40 años de cárcel. Mauricio, entonces, de ser así, Lisol ya queda en libertad. ¿Podría hacer todas sus gestiones para ser declarado gestor de paz? Sí, señora. Efectivamente queda sin ningún impedimento, por lo menos físico, para llevar a cabo esta labor que le ha sido encomendada por el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro Urrego. Mauricio, ¿y cuál sería el proceso entonces ahora para que él pueda ser gestor de paz? Ya son decisiones que toma la Presidencia de la República, también en relación con los territorios y con las personas con las que el señor Mancuso se deberá reunir en estos próximos meses. El ministro de Justicia la semana pasada había dicho que él tenía que cumplir y ayudar con la verdad. ¿Cómo va a ser todo este proceso, Mauricio? Exactamente, lo ha venido haciendo en cada una de las presentaciones que ha hecho ante los tribunales de Justicia y Paz, pero recuerde usted también lo ha hecho ante la Justicia Transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. Ahí ha contado toda la verdad. Son cientos de miles de procesos por asesinatos, por desplazamientos forzados, entre otros los que tiene el señor Mancuso a cuestas, y ha venido contando allí toda la verdad. Si no la hubiera contado, no hubiera sido aceptado ante la JEP. Mauricio, recordemos, y televidentes también recordemos, que Salvatore Mancuso había llegado al país el 27 de febrero. Y yo tengo otra pregunta para hacerlo. ¿Él va a seguir en la picota o qué va a pasar, Mauricio?
No, ya le será asignada una vivienda, obviamente con unas extremas medidas de seguridad. Recuerde usted todas las amenazas, todos los riesgos que el señor Mancuso tiene en contra, especialmente por la información que posee, por la información que conoce y que vincula a expresidentes de la República, a exministros, a excongresistas, a empresarios y a mucha gente del territorio colombiano. Le será asignada seguramente un lugar de vivienda al señor Mancuso Gómez. Esto es Señal Colombia, la señal de la paz. Estamos en vivo y en directo con la noticia del momento, porque acaban de concederle libertad condicional a Salvatore Mancuso. En este momento RTVC les está brindando toda la información, lo que ustedes necesitan saber sobre esta decisión. Esta es la televisión pública. Volvemos con Mauricio Pichot, quien tiene todos los detalles, quien siguió esta audiencia. Mauricio, recordémosle a los televidentes cómo es el tema de la libertad condicional que le acaban de dar a Salvatore Mancuso. La decisión la acaba de tomar una jueza de ejecución y penas del Tribunal de Justicia y Paz, la doctora Luz Marina Zamora Buitrago, quien le ha entregado la libertad condicional por 4 años al señor Salvatore Mancuso Gómez para llevar a cabo, por ejemplo, su labor como gestor de paz, en la que fue designado por el presidente Gustavo Petro. Quiero leer esto que fue enviado por el señor Mancuso en una comunicación escrita hace pocas horas. De Justicia, él también había dicho la semana pasada, explicó que esperan los mayores aportes a la verdad, a la reparación de las víctimas y una colaboración en la forma de desarticular algunas estructuras criminales vigentes. Recordemos el argumento principal que dieron los defensores de Mancuso para su libertad, y es que él estuvo en Estados Unidos por más de 13 años en una cárcel en Georgia. Mancuso busca que se le permita el libre tránsito por el país para cumplir la misión que le pidió el presidente Gustavo Petro, y es ser gestor de paz. Mauricio, en este momento seguimos con la información de último momento. ¿Qué más podemos contarles a nuestros televidentes que en este momento nos están viendo por señal RTVC, por el canal de La Paz? Podemos decirles, Angie, que a pesar de la decisión de esta jueza de ejecución de penas de justicia y paz, todavía no hay certeza, no es claro si hoy mismo, hoy lunes, Mancuso podría recuperar su libertad física. Ya judicialmente la tiene. La razón,
Otros jueces de justicia y paz deben resolver otros asuntos jurídicos, por ejemplo, medidas de aseguramiento que tienen en su contra, así como otras investigaciones. Todavía marchan en diferentes instancias de todo el país, aunque la juez Luz Marina Zamora concluyó que no hay pruebas para determinar que Salvatore Mancuso haya incumplido con el compromiso de entregar bienes para reparar a las víctimas, determinó que debe hacer algunas observaciones al respecto. Dijo que aunque la Fiscalía aseguró que el exjefe paramilitar tiene aproximadamente 100 bienes en investigación, el informe deja muchas dudas sobre la efectiva atención de la entrega de bienes y la respectiva celeridad que debe imprimírsele a ese aspecto, a fin de garantizar que los bienes no se oculten o pasen a manos de terceros, los llamados testaferros, y no puedan reparar a las miles de víctimas. Aún si tiene más de 100 bienes en investigación, dice la Fiscalía. En este contexto, agregó que la Fiscalía debe conformar una unidad exclusiva al análisis financiero nacional e internacional, lavado de dinero, identificación de bienes en cabeza de terceros e identificación de bienes a terceros también. Reitero, los llamados testaferros. También, según la juez, debe integrar mayores recursos al respecto. Pues otra de las observaciones que hizo la juez es que no debe haber repetición, debe entregar un informe detallado cada 3 meses, debe promover las actividades relacionadas con la consecución de paz. El informe de cada 3 meses debe ser presentado ante el despacho de Antioquia. Otra observación que hizo la jueza Luz Marina Zamora en esta diligencia es que no podrá ir a las regiones de Córdoba, Sucre, Atlántico y Necoclí. Yo le pregunto, Mauricio, ¿qué pasa donde Salvatore Mancuso llegue a incumplir una de estas observaciones? Le revocan la libertad condicional que le acaba de entregar la jueza Angie. Esa sería, digamos, la represalia o la decisión en caso de que el señor Mancuso incumpla con algunos de estos compromisos que debe suscribir ya cuando la jueza de ejecución de penas ha tomado esta decisión, esta determinación. En este momento, esa es la noticia del momento porque acaban de darle libertad a Salvatore Mancuso. Es una libertad condicional. Él tiene que cumplir varias obligaciones, entre ellas está la no repetición. Cada 3 meses presentarse en Antioquia, no puede desplazarse en varias regiones del país como Córdoba, Sucre y Apartadó. Además de eso, debe informar a Justicia y Paz cualquier cambio de domicilio por 30 días. Esta libertad es por un periodo de 4 años de prueba. Ese es más o menos el recapitulamiento de lo que les pasó en la audiencia liderada por Luz Marina Zamora, luego de negar una solicitud del abogado del ex jefe paramilitar Nelson Menjura, en la que pedía la palabra para argumentar sobre los bienes entregados por él y los argumentos que no ha reparado a las víctimas. La juez Luz Marina Zamora entregó detalles sobre las medidas de aseguramiento que el ex jefe paramilitar tiene vigentes y que podrían truncar su libertad. De acuerdo con la togada, Mancuso tiene vigentes 33 medidas de aseguramiento de Justicia y Paz de Barranquilla. También tiene otras 14 más de parte del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. Angie, a propósito de toda esta mención que usted ha hecho de la libertad condicional a Salvatore Mancuso, hay que decir también que desde el viernes que pasó, el 1 de marzo, la Fiscalía no se opuso a que la jueza le entregara la decisión esa a Salvatore Mancuso, cosa que sí hizo la Procuraduría, y había división en las víctimas, es decir, unos querían que se le entregara la decisión y otros querían que el señor Mancuso siguiera detenido. Cabe recordar que el pasado 1 de marzo, reitero, la jueza escuchó a la Fiscalía en relación con esta posición. La Fiscalía no se había opuesto a la misma, como les dije hace escasos segundos. Lo que sí hizo la Procuraduría General de la Nación. Reitero, había división en las víctimas en relación con la libertad del señor Mancuso. Pues recordémosle a nuestros televidentes que Mancuso llegó al país el 27 de febrero y el 1 de marzo también se adelantó una audiencia. Hoy la
Justicia y Paz tomó la decisión que en este momento es la noticia del momento, la libertad condicional por 4 años, un periodo de prueba para Salvatore Mancuso. Mauro, usted siguió todos los detalles de esta audiencia. Sí, señora. El señor Mancuso estuvo acompañado de una de sus abogados. Él tiene múltiples abogados en relación con todos los procesos que tiene en Colombia y los que tuvo también en los Estados Unidos. Ha estado muy tranquilo, estuvo muy tranquilo el señor Mancuso, de manera muy decente, de manera muy prudente, siempre se dirigió a la jueza y a todas las personas que hicieron parte de esta audiencia desde el pasado viernes 1 de marzo. Fue muy condescendiente con todas las instrucciones que le dieron al señor Mancuso las partes procesales. Y reitero, hace alrededor de ya casi una hora se acaba de tomar la decisión de otorgarle la libertad condicional por 4 años a Salvatore Mancuso Gómez, el ex líder, el ex jefe de los paramilitares en Colombia. Son las 4:04. Seguimos en RTVC Noticias con la señal de la paz, con la noticia del momento, la libertad condicional para Salvatore Mancuso. Recordemos que durante la audiencia la fiscal Magali Álvarez, como vocera de la Fiscalía, expresó que la entidad, abro comillas, no se opone a concederle la libertad a prueba, cierro comillas. Expuso que tras la revisión de los requisitos necesarios, concluyó que el ex jefe paramilitar los cumplía por completo, pues habría realizado aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, explicó que Mancuso ya habría cumplido con las 3 sentencias de justicia y paz que hay en su contra, en las que fue condenado a 8 años de cárcel, la pena máxima permitida en ese sistema de justicia transicional. Sin embargo, por parte de la representación de víctimas, las posturas se mostraron divididas. Mientras algunos no se opusieron, otros expresaron reparos a la posición de la Fiscalía. Según expusieron, aún habría 100 bienes, como lo había mencionado nuestro compañero judicial Mauricio Pichot, de Mancuso en materia de investigación, que no habrían sido entregados por el ex jefe paramilitar como parte de su reparación a las víctimas, un requisito del sistema de justicia y paz. No obstante, los abogados de víctimas explicaron que Mancuso ha colaborado con los procesos judiciales. Sin embargo, criticaron que la reparación ha tardado mucho tiempo y en varios casos no ha sido suficiente. Mauricio, pero ¿qué más le podemos contar en ese momento a nuestros televidentes que están conectados con el canal RTVC, con el canal de La Paz, pendientes de la noticia del momento, la libertad condicional para Salvatore Mancuso? Angie, para concluir podemos decir que el señor Salvatore Mancuso por el momento seguirá recluido en la cárcel de La Picota, en la penitenciaría central de La Picota. Esto es en el suroriente de la capital del país. Allí está resguardado en la parte de afuera por 64 hombres del IMPEC, entrenados en los Estados Unidos, además de los que están adentro. En una celda de 3x4 está recluido el señor Mancuso y desde ese lugar, allí, en cualquier momento recuperará su libertad física. Reitero que ya le fue entregada judicialmente por la juez de ejecución de penas de justicia y paz de un tribunal de justicia y paz, Luz Marina Zamora Buitrago. Gracias, Mauricio, por este reporte tan completo. Aquí nosotros les estaremos llevando toda esta información, el desarrollo de la noticia del momento, la libertad condicional por 4 años de Salvatore Mancuso. Espere más información de las regiones de Colombia y el mundo en nuestra emisión central de las 7 de la noche. Extra RTVC Noticias.